promover temas que no suelen estar en el resto de universidades grandes, pequeñas, de todo tipo, públicas, privadas. La U siempre promueve estos temas como de frontera. Entonces les invito ahí a conocer su oferta académica. Me gusta porque siempre hay profesionistas y profesionales vinculados a la operación jurídica diaria. Y bueno, sin más, preparé esto con un enfoque para el estudiante de Derecho o para el estudiante de posgrado de Derecho. Sin embargo, sé que hay miembros de la comunidad mediadora, amigos míos y amigas mías que están allí, les agradezco como siempre. Entonces, quiero ser muy práctico, voy a obviar muchas cosas, la presentación parece que está un poco larga, pero voy a ser rápido en las ideas principales y cuenten para quien así lo solicite con que el documento va a estar disponible por si lo quieren recibir. Por allí se coordinan con la USEMPRE a través de Ana y se los hacemos llegar. Entonces, vamos a hablar de los siguientes temas. Sí. Tengo un objetivo general que es intentar demostrar que la mediación privada es mucho más que una metodología, cualquiera que sea que elijamos para abordarla, que comunica personas. Tiene aplicaciones prácticas que le dan un valor agregado multidimensional y mucho más favorecedor de lo que nos enseñaron como mediadores en nuestra formación y mucho más de lo que están teorizando hasta este momento los dogmáticos de la materia. Suelo quejarme de que hemos escrito muy poco o nada acerca de los encuentros judiciales de la mediación privada en la Ciudad de México, y de hecho solamente me viene a la mente un libro, hace un rato se lo comentaba, del maestro Carlos Porcel, y fuera de él y del doctor Ongay, nadie más ha escrito de los puntos de contacto permanentes que tiene la mediación privada con los tribunales, y eso pues nos deja una tarea muy significativa a los mediadores. Entonces, quiero demostrar, lo sabemos, quienes lo operamos todos los días, que la mediación privada en la Ciudad de México certificada tiene una función preventiva en la resolución o en la anticipación de conflictos. Cómo se opera de verdad durante la tramitación de un proceso de carácter jurisdiccional. Y finalmente, y agradezco de una vez también a mi querido amigo magistrado mediador Rodríguez, porque me permitió usar un caso que de hecho actualmente se sigue ventilando, sobre cómo ya se reconoció a la mediación como una excepción procesal y además de carácter perentorio. Entonces, espero lograrlo. Como siempre, el gran tema que nos enseñan o que aprendemos a la buena y a la mala como abogados es para todo abrir el paraguas y decir que depende, por lo que todo lo que exprese siempre va a estar sujeto a una doble, triple o n interpretaciones, tiene una validez relativa. Quiero fomentar siempre un diálogo permanente y respetuoso con ustedes, pero lo que yo les quiero contar hoy quizás les pueda aportar algo para aquellos mediadores experimentados o nuevos, pero sobre todo a los estudiantes y a los postulantes, porque ya han sido cosas que están probadas ante el tamiz del tribunal. Entonces, ¿qué es la mediación privada? Ustedes escucharán de mi parte que voy a fundamentar el que tenemos bases legales, bases constitucionales federal y local, así como bases legales. Vamos a explorar qué tan cosa juzgada o qué significa la cosa juzgada cuando se trata de un convenio de mediación. Vamos a demostrar que desde la expresión literal de la norma, no hace falta interpretarla, desde la expresión literal de la norma, nos podemos asir de la mediación para prevenir conflictos, y en un carácter, sí, más teórico, que es en este momento fuente de debate en los foros para la discusión de la ley general, ¿en dónde estamos los mediadores privados o la mediación pública y privada colocada de cara a los tribunales? El doctor Ongay en su obra de mediación privada postula que somos prohijados y que por tanto pertenecemos formal y materialmente al Poder Judicial, e incluso nos reconoce la ley un carácter de auxiliares de la Administración de Justicia. Sin embargo, nacemos a través de una derivación o de la aplicación de una figura netamente administrativa que es la descentralización por colaboración. Esto lo recordamos de nuestras clases de Derecho Administrativo, desde Gabino Fraga, desde los clásicos del derecho, lo ha abordado Valls, lo ha abordado Matute en su nuevo Derecho Administrativo,
no es otra cosa más que una técnica organizativa en la que el Estado le confiere ciertas facultades a entes privados, generalmente a través de figuras de títulos habilitantes como concesiones, como permisos, como autorizaciones, y en el caso de la mediación privada, lo que denominamos como una certificación, que quienes estamos acá o quienes estén interesados, para convertirse o para poseer la calidad de mediador privado o mediadora privada, estamos sometidos a una examinación, a un proceso de examinación judicial y a una autorización que proviene de la Judicatura Federal de la Ciudad de México, pero desde luego con fundamento en una ley que aprobó un Congreso local, en este caso de la Ciudad de México. Entonces, simplemente para dejar la idea en la mesa, somos más administrativos que judiciales o somos más judiciales que administrativos. Todavía sobre eso no se ha dicho la última palabra y se problematiza bastante porque si somos parte del Poder Judicial, entonces podríamos ser permanentemente considerados como figura de autoridad, como figura para el amparo. Los emolumentos de los mediadores públicos deberían estar asignados a los jueces o magistrados, etcétera. O sencillamente, de algún modo, deberíamos de ser considerados como prestadores de servicios bajo bajo la ley orgánica de la administración pública, o qué somos, ¿no? Es sencillamente una idea. Entonces, la base constitucional federal tuvo nacimiento y está en este parrafito del artículo 17, en el que solamente me voy a quedar en la primera de las oraciones. La Constitución Federal mandata o prevé que existirá algo denominado mecanismos alternativos de solución de controversias, el artículo 17, cuarto párrafo, y se acuerda de esta misma de estos mismos mecanismos, tratándose de materia penal, en este párrafo, en esta parte, en donde le da cabida a todo el sistema de mecanismos alternos en materia penal. El que voy a estar haciendo referencia constantemente es esta primera oración del artículo 17. Pareciera un simple párrafo que no nos dice mucho, pero esto es un cambio absoluto en la manera en cómo se ha venido prestando esta descentralización por colaboración. Si bien surge, o hay quienes postulan que surge con una vocación en materia penal, es verdaderamente el fundamento, y así lo han probado las decisiones de carácter judicial federal, es el estatuto o es el fundamento toral para que esto se haya desenvuelto hasta el punto en el que nos encontramos ahora. Entonces, hay una base constitucional en el artículo 17 que de manera expresa prevé que las leyes, todas las leyes, aparentemente debieran prever mecanismos alternativos, pero seguimos, la verdad, muy atrás en permear el sistema jurídico nacional en su totalidad con estas modulaciones o estos cambios, porque únicamente, me atrevo a afirmar, son escasos los estados que han regulado la mediación o los más fuera de las materias civil, familiar y mercantil. Quizás el Estado de México, que sí prevé cuestiones de carácter administrativo, nos lleva ventaja si es que puedo compararlo con la Ciudad de México. Ahora, constantemente, de hecho, yo mismo y en mi experiencia, ninguno de mis pares fundamenta sus convenios de mediación en la Constitución local, que desde 2017, que entró en vigor en febrero 1 de 2017, crea o prevé, y aquí quiero destacar esta palabra, un sistema integral de justicia que privilegiará, no olviden esta palabra, privilegiará los medios alternativos de solución de controversias. Y después ya se va a un tema orgánico, y simplemente como anécdota, que quienes me conocen constantemente cuestiono y me río un poco de esta atribución que tiene el CEJA, y que desde luego el CEJA es el Centro de Justicia Alternativa, y que desde luego no ha ejercido, en que le robó las atribuciones a PROSOC, porque la autoridad para mediar conflictos condominales, que no son pocos en esta ciudad, le pertenece al CEJA y no a la PROSOC. Pero bueno, eso es nada más anécdota. El punto es que tenemos una base constitucional local, que está previsto en el artículo 35, inciso D de nuestra Constitución Política de la Ciudad de México. Ahora, como toda institución seria que se ha desarrollado hasta un punto en que está como una posibilidad general para cualquier persona, por supuesto que tenemos una serie de normativas que le dan o que performan y que posibilitan que esto tenga verificativo día a día.
Destacadamente son estos puntos normativos o estas normas, no necesariamente son leyes. De hecho, en estos 4 primeros puntos, ustedes pueden observar que la única, digamos, ley, hoy la denominación como ley, es la Ley de Justicia Alternativa, provee en la esfera administrativa el reglamento interno del Centro de Justicia Alternativa y regula la aplicación o la función propiamente material y del orden diario, las reglas del mediador privado que están fundamentadas en un acuerdo de la judicatura local. El Código de Procedimientos Civiles, que es el punto de contacto permanente de cara al proceso judicial, sabemos que nace de una legislatura, aunque no se llama ley, esencialmente transcurre y es aprobado a través del procedimiento ordinario legislativo, entonces pues verdaderamente es una norma legal o una ley, y de manera sustantiva, dependiendo de la materia en la que está interviniendo el mediador, habrá algunas más generales y otras más especializadas. Y a título nada más de ejemplo, permanentemente vamos a estar en contacto con la ley registral, con el Código Civil, con el Código de Comercio, y del Código de Comercio todas las leyes especializadas en las que puede intervenir el mediador, como la ley bancaria, la ley USATI, las normas de carácter general de esas materias. El punto que quiero probar es que tenemos un verdadero sistema constitucional y legal que fundamenta nuestro actuar de cara a la ciudadanía, que finalmente es el centro de todo lo que quiso, o lo que yo creo que quiso regular el legislador ordinario. Ahora bien, la aplicación preventiva, que es el primer punto que vamos a demostrar, tiene que ver con la prevención del conflicto. No es muy difícil probar este tema, porque en el artículo 4 de la Ley de Justicia Alternativa se prevé expresamente, y lo voy a leer literal, en su primera oración, que la mediación está condicionada por el principio de voluntariedad, la voluntad mutua para someterse, y esa también es una palabra interesante, someterse a la mediación para solucionar o prevenir una controversia. Desde allí tomamos la palabra solucionar, prevenir, y con ello tenemos la condición legal para poder anticipar las consecuencias de cualquier acto jurídico con interés humano, basado en también un gran foco verde, si lo estoy semaforizando, en donde va a reinar la autonomía de la voluntad y un principio muy importante, la mínima intervención judicial. Suelo expresarlo yo como dotar de mayoría de edad al ciudadano o a la persona, en este caso persona habitante o que transita por la Ciudad de México, para que la intervención, en este caso jurisdiccional y desde luego del Poder Ejecutivo, sea mínima y se nos respete la posibilidad de determinarnos. ¿Cuáles son los límites, no obstante, a este diseño? Nos ha indicado en la experiencia jurisdiccional federal que, uno, tenemos que estar ciertos de que es ese sentido de la voluntad y no otro el que está auténticamente expresado en un convenio de mediación. Yo tengo uno que propongo, que es la simetría de la información. Como mediadores tenemos que asegurarnos en que las partes constante y permanentemente tengan a la mano la posibilidad o la máxima información disponible para que su toma de decisión se empareje o se equilibre. El límite, pues, para poder convenir en las materias en las que tenemos la posibilidad, más allá de esta idea liberal de la autonomía de la voluntad, es que no contravengamos disposiciones de orden público, y allí siempre digo esto, lo que sea que esto signifique, y no estemos transgrediendo directamente un derecho humano reconocido constitucional o constitucionalmente. Agrego yo también, los mediadores y mediadoras somos muy, muy cuidadosos de estar todo el tiempo evaluando, revisando las decisiones judiciales para poder armonizar el contenido de nuestros convenios o el contenido de lo que las partes quieren señalar, y que no vayan más allá de lo que va resolviendo, y ahora decididamente en esta 11ª época, modulando, matizando, cambiando de aquellas instituciones pues reconocidas desde el siglo XIX y que se han ido transformando. Tenemos que estar siempre, y eso es una parte muy importante de nuestro trabajo, revisando que las cláusulas de los convenios se encuentran armonizadas no solo con las disposiciones
disposiciones de orden público, como son las leyes, sino también con las decisiones de carácter jurisdiccional. Y algo en lo que la Ciudad de México ha demostrado una voluntad absoluta de confianza a sus mediadores, es que les permite revisar directamente y con ello participar y eventualmente firmar en opinión de los mediados todo aquello que tenga que ver con grupos vulnerables. Contrario a, por ejemplo, Jalisco, que pasan por una evaluación judicial, contrario a Nuevo León, que también pasan por una revisión foro judicial, y como promete Estado de México que va a servir o que va a funcionar cuando sean temas de familia. Vamos a celebrar nuestro convenio, lo tendrá que autorizar el Poder Judicial local, y después de eso, tratándose de la participación de grupos vulnerables, pues será un convenio válido. En la Ciudad de México no, le apostó el diseño normativo al profesionalismo, a la capacitación y al cuidado y a la ética del mediador y la mediadora, para que cuando intervengan estos grupos nosotros seamos ese gran filtro que implique o indique que no se están transgrediendo derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿existe la aplicación preventiva de la mediación? Afirmo que sí, y está dotada o está dada desde un señalamiento expreso de la Ley de Justicia Alternativa, como ustedes lo pueden. Ahora, ¿cómo contacta o cómo se cruza la mediación privada con un proceso jurisdiccional? También existe o hubo una serie de reformas de gran calado, denominaría yo, porque nos reformaron Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, la ley registral, para darle cabida a lo que yo denomino el modelo de mediación de la Ciudad de México frente a todos los demás modelos subnacionales o estatales. Y entonces, en 2013, junto con la Ley de Justicia Alternativa y junto con las reglas del mediador y el reglamento interior del CEJA, nos mencionan en el artículo 55 ciertas obligaciones al juzgador que quiero que ustedes tengan muy en cuenta, porque son la aplicación directa de la decisión judicial que vamos a revisar en un ratito, y le indica pues una serie de obligaciones al juzgador cuando inicia un procedimiento de carácter jurisdiccional. Cualquiera que este sea, este artículo se encuentra dentro de las reglas generales del CPC, en su artículo 55, y destaco yo la obligación de informar durante el trámite, y esto ocurre en el auto de admisión de demanda. El juzgador, quienes son postulantes, tienen en su mente este párrafo ya construido que obedece a un acuerdo general también, en el que le imprime la obligación al juzgador para indicar que existe algo que se llama mediación y que existe algo que se llama ceja, y que los particulares pueden o no acudir si es de su interés. Ahora bien, hay una segunda verbalización que le indica el artículo 55 en su cuarto párrafo a los jueces, que es cuando se dé cuenta o cuando el juez, dentro de su carácter de perito en derecho, de conocedor del derecho, se dé cuenta que el asunto que le someten a consideración reúne las condiciones para ser sujeto a mediación, debe de exhortar a las partes. No es opcional, aunque ahí dice podrá, pero exhortará a las partes, y así ocurre, insisto, es un machote, es un par de párrafos que regalan los jugadores vocales, en donde le indican a las partes, les repito, que hay algo denominado más y que pueden llegar a ocuparlo si es que así les conviene. Ahora bien, esto es a cargo del juzgador, pero ¿y las partes qué posibilidad tienen para poder solicitar que un determinado proceso judicial pueda ser revisado y eventualmente resuelto por la mediación pública o privada, no obstante que ya se haya iniciado un proceso jurisdiccional? ¿Es esto posible? La respuesta es categórica y es afirmativa. Podemos acudir a la mediación durante cualquier momento en que haya nacido un juicio, en principio hasta antes de la emisión de la sentencia, porque procesalistas, ustedes recordarán que el proceso judicial inicia a través de este conocimiento que hace el juzgado de la pretensión de un actor hacia un demandado,
nace propiamente allí la litis, y la manera ordinaria de terminar un proceso jurisdiccional es a través de la resolución judicial o sentencia. Esa es la manera ordinaria de terminar un proceso. Entonces, desde que nace, pasando por todas las secuelas procesales hasta antes de la emisión de sentencia, es posible, y lo hemos hecho ya en innumerables ocasiones, proponer, ya sea como actor o ya sea como demandado, proponer al juzgado o solicitar al juzgado que suspenda hasta por 2 meses el proceso jurisdiccional para tratar de arreglar el asunto a través de la mediación, una vez más, pública o privada. Siempre hablo bien y nunca me cansé de hablar bien de los mediadores públicos que tenemos en la ciudad. Son parte fundamental de el valor o del crecimiento que tuvo en su momento la mediación en esta ciudad, y es un capital humano muy, muy valioso que no debe de ser soslayado por nadie de nosotros. Entonces, es muy valioso lo que hacen los mediadores públicos, pero como todo servicio público puede llegar a saturarse, y para eso existimos nosotros como mediadores privados certificados. Entonces, concluyendo, puede durante el proceso solicitar cualquiera de los interesados al juez que se suspenda durante 2 meses el proceso judicial para poder acudir a mediación, y con esta suspensión, que ustedes pueden leer aquí en este párrafo, también se suspenden los plazos para la cuantificación o la contabilización de la caducidad de la instancia y de la prescripción, ¿no? Tiene un triple efecto. Ahora, ¿qué pasa si solicito la suspensión durante el proceso y verdaderamente me allego de una solución consensuada a través de un profesional que nos asiste, es decir, el mediador o mediadora privada? El juez concluye de manera irregular, y esto de irregular no tiene una connotación negativa. Dijimos, la terminación regular es la resolución judicial, termina de manera irregular o concluye, que es el verbo que utiliza el Código de Procedimientos, obliga, cuando lo resuelvo durante la tramitación del juicio por mediación, a concluir anticipadamente el procedimiento y a archivar el mismo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿será posible que después de que concluya un proceso jurisdiccional ordinario, ya sea ordinario o especial, puede ser un oral, y que ya haya emitido una sentencia al juez de conocimiento, ¿será posible que aún así yo pueda solicitar una mediación? Esto a mí me parece que no tiene una palabra definitiva. Nosotros hemos promovido y llevado a cabo mediaciones después de concluido el juicio. Ahorita llego allá. Se me estaba barriendo que también en materia familiar, porque esto es el proceso, las reglas generales para el proceso ordinario, y en materia familiar también hay una prevención similar para que el juez pueda exhortar a las partes y con ello suspender eventualmente el proceso judicial. Pero decía yo, y concluido el juicio, se podrá, y para poder postular mi respuesta, acudo a el contenido del artículo 3 de la Ley de Justicia Alternativa, en su segundo y último párrafo, que indica que uno de los fines o una de las pretensiones del sistema de mediación privada de la Ciudad de México, y una vez más aquí tenemos la posibilidad de prevenir cuestiones controversiales, es decir, evitar la apertura de procesos judiciales. No quiero irme a juicio, quiero anticipar las consecuencias tanto del cumplimiento como del cumplimiento de un convenio, pero también de poner fin a los ya iniciados. Habrá quien cuestione y diga, no, el juicio ya tuvo fin porque ya se emitió la sentencia. Si lo vemos como procesalistas, creo que tendrían mucha razón, pero si lo vemos como conflictólogos, el conflicto subsiste. Entonces, si una de las pretensiones es disminuir o que no se abran nuevos juicios, o que se cierren definitivamente los que todavía subsisten, sin importar el estado procesal en que se encuentren, porque no hace una distinción este artículo 3, entonces nosotros hemos experimentado que sí es posible, después de la conclusión ordinaria del proceso, proponer una mediación, y en un momento más diré en qué términos, ya que tenemos una posibilidad acotada. Decía yo, en la Ciudad de México la intervención
de un mediador privado certificado o de una persona mediadora, en general así ya me voy a estar refiriendo a los mediadores y mediadoras, está delimitado, y no es poco, es bastante lo que podemos conocer, a estas materias que ustedes pueden observar, que es la materia civil, la materia mercantil y la materia familiar, con limitaciones específicas en las que en este momento no es el objeto de esta plática adentrarnos a qué sí, qué no. Eso da para clases y semestres enteros, e incluso especialistas en la materia no terminan, barro un poco, no terminamos de ponernos de acuerdo hasta dónde sí podemos llegar y hasta dónde no. Yo suelo expresarlo, como ustedes pueden ver de este lado, a cualquier ámbito en donde exista un interés humano limitado por el orden público y la legislación de manera expresa. Allí donde la legislación no prevea expresamente que un mediador no puede conocer, me parece que el criterio que nos ha regido durante 100 años de principio de legalidad, de que todo aquello que no está expresamente prohibido para el particular puede ser objeto de su interés, entonces es posible que intervengamos en conjunto con nuestros mediados, las personas mediadoras. Con esto en mente, ¿qué dice la ley de justicia alternativa, que ya vimos en el artículo 3, y qué dice el reglamento interior del Centro de Justicia Alternativa, que recordemos es la norma que provee en la esfera administrativa el contenido de la ley de justicia alternativa? Y nos dice en el artículo 57 la procedencia de la mediación civil o mercantil, y tiene estos límites: que no involucre derecho familiar, ojo con esto, que se trate de derechos disponibles, que sin duda alguna es una referencia o es un acogimiento de la visión romanista de los bienes. Quienes gusten de la prehistoria o de la teoría jurídica recordarán que esta gran distinción romanista, las cosas dentro del comercio y las cosas que le pertenecen al Estado, o las cosas de las que no se pueden disponer, esa es una gran clasificación romanista que hereda el código napoleónico y que recoge nuestros códigos civiles y que ahora se expresan, cuando digo nuestros códigos civiles, digo la nación mexicana, pero también toda la tradición romano-germánica latinoamericana, ¿no? Entonces, esta voz de derechos disponibles es una evocación o es este recogimiento de la visión romanista, y el otro límite es que no transgreda el orden público. Esto en sí mismo, esta semántica que no admite una sola interpretación, es permanentemente revisable, y el otro límite es que no afecten derechos de terceros. Por tanto, nada impide, de acuerdo a lo que se hace unos minutos, que propongamos aún concluido el juicio un cierto arreglo, y toma más fuerza esta visión que yo propongo cuando en el propio reglamento interior del Centro de Justicia Alternativa para la mediación familiar prevé expresamente en su artículo 61 lo que ustedes están leyendo conmigo. La mediación familiar es aplicable para modificar sentencias dictadas por juez familiar cuando hay causas supervenientes. Sabemos que en la única materia en la que no hay una sentencia definitiva, por la naturaleza y la dinámica de esta materia, es la familiar, y nos facilita o les facilita la vida a las personas para que no tengan que esperar esta justicia no tan pronta y no tan expedita por la saturación, acudan con un mediador y modulen lo que ya decidió el juzgador, ya sea para arriba, para abajo, para cualquier dirección. Y ojo con el inciso E, procede la mediación familiar con la finalidad de establecer la forma de dar cumplimiento a las sentencias. Les propongo un ejemplo. Ya condené al divorciante a 500,000 pesos de pensión compensatoria. Eso ya no lo puedo mover, y yo no puedo como mediador intervenir para tener efectos declarativos o constitutivos de derechos. Esto ya lo decidió un juez. ¿Qué sí puedo hacer? Poner de acuerdo a las partes para que, de acuerdo a sus posibilidades verdaderas, se pueda hacer una recurrencia en los pagos o una sola exhibición, o al final establecer cómo se va a cumplir con esta sentencia. Ahora bien, mi razonamiento es, si en la materia familiar, que tiene un reforzamiento en su consideración legislativa, es posible aplicar la mediación, luego entonces, en las materias que tradicionalmente están asociadas al simple interés privado, también es posible aplicar la mediación, aun cuando ha terminado el proceso jurisdiccional.
Esto abre muchas preguntas. ¿Me conviene, ya cuando tengo una sentencia ganada en materia civil o mercantil? ¿De verdad hay una oportunidad después de que ya concluyó el juicio para que todavía le dé la posibilidad a un deudor o para que un acreedor que quiera todavía sumar más intereses moratorios, ordinarios? Las hipótesis son múltiples. Y esta es la pregunta que a mí más me mueve el prurito académico o de mediador, es: ¿será legal que desde una esfera administrativa, como es el reglamento interior del Centro de Justicia Alternativa, nos abran esta baraja? Estas preguntas, les decía yo hace un rato que discutía el contenido de este webinar con mi equipo, pues tendremos que irlas desarrollando como estudiosos de la mediación. Tendremos que decirle a nuestros alumnos y alumnas que nos ayuden en la investigación, que propongan tesis al respecto, porque hoy en día no hay suficiente desarrollo jurisprudencial o a nivel de orientador a través de criterios, tesis. Entonces son preguntas que allí van a estar, pero que hoy, en la experiencia de Acierta, que es la firma en la que estoy adscrito, hemos tenido experiencias positivas para poder avenir de acuerdo a los intereses de los mediados, aun cuando ha terminado el proceso de su manera natural, a través de la proposición de una mediación privada que oriente o que les permita métodos más cómodos para sus arreglos después de decidido lo que estuvo en el proceso, y ha sido exitoso. Y me decía hace un rato, otra vez, los abogados de mi equipo, pero ¿y qué pasa si dentro de la ejecución o la vía de apremio, que es lo que incita o lo que permite una mediación en foro judicial, me incumplen el nuevo convenio? Destruí la decisión previamente prescrita por el juzgador, le estoy dando una nueva posibilidad, una nueva arena de contienda a mi contraparte o a mi comediado, y una vez más, depende. Tendremos que evaluar cada caso para saber si podemos retrotraer a través de una condición resolutiva el segundo convenio de mediación que, digamos, afina la decisión judicial, o si eventualmente un juzgador indica que estamos transgrediendo un derecho o que ya no es posible porque ya decidimos una cuestión diversa. Todavía para esas preguntas no hay una respuesta definitiva, y pienso yo, como todo en derecho, no habrá nunca una total que ya no sea posible cambiar. Entonces son simples preguntas que dentro del proceso van surgiendo en la práctica del derecho. Finalmente, y es la parte en la que yo quería prolongar un poco más de plática, porque es experiencia judicial pura, ¿será posible o habrá allí escondida en alguna parte del Código de Procedimientos Civiles la posibilidad de que la mediación sea una excepción procesal? Y para poder entrar a esta evaluación, tenemos que recordar qué entendemos generalmente por excepción procesal. Y para ello, bueno, pues siempre vigente maestro Valle Favela, siguiendo a Couture, es heredero del procesalista uruguayo, indica que la excepción no es otra cosa, la posibilidad, potestad o poder para defender o para oponer lo que sea que quiera oponer un demandado a una pretensión. Recordemos, la litis es una acción o una pretensión que tiene una oposición o una resistencia. Esto es la excepción. Y estas excepciones, sabemos, pueden ser de tal naturaleza que destruyan esta pretensión o que simplemente la obstaculicen y la dilaten en el tiempo. Eso es, invito a generalizar mucho, grosso modo, cómo debemos entender la excepción, y está contenida y regulada, desde luego, en las reglamentaciones adjetivas, tradicionalmente denominadas como códigos procedimentales. En el caso del Código de Comercio, sabemos que hay muchas cosas supletorias y hay alguna que otra cosa, muchas, que están desde allá reguladas como legislación especializada. Ahora, ¿qué dice, pues, nuestro Código de Procedimientos Civiles en relación con la naturaleza jurídica de un convenio de mediación? Sabemos que el convenio de mediación que se firma ante una persona mediadora pasa por todo un proceso de validación. Una vez que las partes
llegan a su acuerdo y es firmado ante la presencia de la persona mediadora, se lleva a un registro ante el Centro de Justicia Alternativa y debe de cubrir una serie de requisitos fundamentalmente contenidos en los artículos 42 y 50 de la Ley de Justicia Alternativa, que no son otras cosas más que las cuestiones de forma que debe de revestir nuestro convenio de mediación. Pasa por un registro, insisto, se asigna un número único a través de un sistema que se denomina CIRECO, y ese número único es depositado, ese convenio, un ejemplar del convenio es depositado, y allí vive permanentemente, secula seculorum, nuestro convenio en el tiempo. Pero, ¿qué otras cuestiones tiene consigo un convenio de mediación? Por una parte, nos indica el artículo 38 que una vez que es registrado este convenio, tendrá fuerza de cosa juzgada. Y dejo allí esta voz en este momento, fuerza de cosa juzgada. Y que lo mismo será para las mediaciones que provengan de la mediación pública, como aquellos que se lleven a cabo ante una persona mediadora certificada por el tribunal. ¿Sí? Entonces, el convenio de mediación, por Ministerio de Ley, una vez registrado, tiene fuerza de cosa juzgada. Otro término puramente procesal. Pero ¿qué entendemos, pues, como cosa juzgada? Tenemos que asistirnos del contenido procesal regulado en el artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles y nos indica, como ustedes pueden ver en la pantalla, que el convenio, que hay cosa juzgada, perdón, y ojo con este pequeño fenómeno, ustedes tendrán la mejor opinión, pero puede sujetarse a más de una interpretación, como creo que todo lo jurídico. Dice el código que hay cosa juzgada cuando estamos frente a una sentencia ejecutoria, otra voz netamente procesal. Hay cosa juzgada cuando estamos frente a una sentencia de causa ejecutoria. O conjunción disyuntiva, cuando estamos frente a una conjunción disyuntiva, parece ser que siempre estamos frente a cosas distintas. Y por eso nos echamos mano de esta posibilidad de discernir entre una cosa u otra. O cuando estamos frente a un convenio emanado del procedimiento de mediación regulado por la Ley de Justicia Alternativa. Entonces, pareciera que en principio estamos frente a dos cosas distintas, pero ambas provocan la cosa juzgada. ¿Sí? Sin embargo, si seguimos avanzando dentro del propio contenido de esta normativa, nos indican causa ejecutoria para aquellos estudiantes que, muy jóvenes que todavía no llegan a esta parte de la carrera. La ejecutoria suele expresarse como aquella verdad legal que ya no admite un cambio, aquello que ha quedado firme, que ya no es susceptible de ser revocado, modificado o alterado por ninguna otra instancia judicial o no judicial. Causa ejecutoria por Ministerio de Ley, y dentro de las fracciones primera a sexta está hablando el Código de Sentencias. Expresamente regula distintos tipos de sentencias. Entonces, arriba tenemos que causan cosa juzgada las sentencias que causan ejecutoria, es decir, que ya no pueden ser cambiadas, o un convenio de mediación. Sin embargo, si ustedes siguen la lectura, al final de la fracción sexta hay una conjunción copulativa. La conjunción copulativa y indica que un conjunto de cosas son idénticas o son iguales o comparten rasgos o naturaleza. Entonces, hay cosa juzgada frente a un convenio de mediación y causa ejecutoria por Ministerio de Ley, un convenio de mediación. Esa es la interpretación que podemos darle, a pesar de que aquí hay una disyunción por virtud de esta conjunción. En pocas palabras, el convenio de mediación es cosa juzgada y ha causado ejecutoria. ¿Sí? Por cierto, que la mediación se quiere modificar establecidas es incidental. Gran pregunta, y intentaré respondértela como nos ha señalado la experiencia que esto ocurre. Y no les dije, formulen las preguntas que consideren pertinentes, intentaré responderlas en el tiempo que me queda, una vez que concluya esto, y lo que quede en el aire, me comprometo a dialogar con ustedes a través de correo o Facebook, de USemper, como decimos la ocasión anterior en que estuvimos participando acá.
Con esta idea en mente, estimados amigos y amigas, ¿qué indica el Código de Procedimientos Civiles con respecto a la excepción de cosa juzgada? Hay una mención o señalamiento expreso del tratamiento y del modo en que se debe de promover la excepción de cosa juzgada cuando esté en juego un convenio de mediación, y está regulado en los artículos 42 y también en el 43 del Código de Procedimientos Civiles. Cuando nosotros, al promover una jurisdicción ordinaria, deseamos exponer u oponer una excepción de cosa juzgada, tenemos necesariamente que acompañar el original o copia certificada de la mediación. Es decir, aquí, como que de manera natural, el Código de Procedimientos, desde luego, le está dando el carácter de demandado a quien va a oponer la excepción de cosa juzgada, y el momento para presentar esta primera y señalada expresamente posibilidad de oponer la cosa juzgada es al momento de dar contestación a la demanda o en el momento de reconvenir. ¿De acuerdo? No hay otro momento para oponer la excepción de cosa juzgada, sino al momento de dar contestación a la demanda o al momento de reconvenir. Y ojo aquí, espero contestar la primera pregunta, se tramita en incidente, pero esto está aquí regulado. Entonces, no hay duda alguna de que sí existe la posibilidad de oponer como cosa juzgada un convenio de mediación en esta hipótesis específica. Habrá otra, y es precisamente el caso que les quiero compartir. Este es un caso real que se sigue ventilando ante los tribunales y de cuya experiencia o de cuya resolución creo que podemos incrementar el escenario de aplicativos de nuestros convenios de mediación, en el caso de los postulantes, y en el caso de los mediadores, bueno, pues sabemos que nuestros convenios serán susceptibles, o nuestra materia será susceptible de un reforzamiento en los tribunales por virtud de lo que intentaré explicar en los siguientes minutos. El caso es el siguiente, es una operación de crédito, un otorgamiento de crédito simple entre un banco y un acreditado, una persona acreditada. Durante un tiempo hubo un correcto pago del compromiso económico. Yo traigo café, saludo a todos los que estén festejando, los que vayan a festejar después de este momento. Se atrasan los pagos, desde luego el banco a través de sus apoderados presenta una demanda de primera instancia, y el abogado que defiende a la acreditada opone como excepción, y es aquí parte del ingenio que nunca creo que debemos de perder nosotros como abogados en general o como abogadas, como postulantes. Se le ocurre a este abogado oponer como excepción, con fundamento en el artículo 35, fracción novena del Código de Procedimientos, que quienes tengan muy presente su contenido son como todas las demás que prevea una ley, todas las excepciones que prevea otra ley, y las que derivan del 55, que ya revisamos, del Código de Procedimientos Civiles, y del artículo 4 de la Ley de Justicia Alternativa, que es la que le indica ciertas obligaciones al juzgador. Y ojo aquí, pero también con la base constitucional que ya indicamos que existe, ofrece como excepción la que deriva de todas estas normativas y la propone, ¿no? Junto con todas sus demás defensas. Se admite a trámite la demanda, se admiten las excepciones, se admiten pruebas, pero ojo, el tribunal que conoce del asunto emite su auto admisorio y no se pronuncia expresamente sobre esta excepción. ¿Qué sí hizo el tribunal? Nos regaló su tan conocido y reconocido machote, en el que dice, te recuerdo que hay algo que se llama ceja, y pues si quieres ir, ahí es tu rol, ¿no? Pero no hay un pronunciamiento expreso respecto de lo que se opuso como excepción. ¿De acuerdo? Concluye con resolución en primera instancia, de manera condenatoria por un cierto monto, y recurre la instancia, la parte que perdió el juicio, y nos sitúa finalmente en el caso concreto que les presento ahora.
La sala que conoce del asunto indica, palabras más, palabras menos, insisto, no se pierdan la lectura, porque les vamos a mandar esto, si es su deseo obtenerlo. La sala que conoce propone que sí existe o que sí podemos desprender la existencia de una excepción de carácter perentoria, y me regreso a por qué perentoria, porque el artículo 43 del Código de Procedimientos Civiles señala que el género de excepción, subrayo, el género de excepción es la perentoria, y la especie o la que señala expresamente una norma tendrá carácter de perentorio. Todo lo general, perdón, de dilatorio. Todo lo general, lo que no esté señalado expresamente será perentorio. ¿Sí? Entonces, indica la sala, pues, que sí desprende del contenido de estos artículos que les estoy señalando la posibilidad de reconocer una excepción perentoria, motivado por lo siguiente. Procesalmente, el demandado indicó al juzgador que existe una excepción, y como fue omiso en su pronunciamiento al respecto, incurre en una infracción al principio de contradicción. No le dio la oportunidad de que algo se indicara por parte del juzgador. Refuerza este pronunciamiento en el párrafo segundo con esta alusión al machote del que he venido yo señalando en reiteradas ocasiones, en donde se limita a una simple exhortación. Pero ojo, yo les dije al principio, uno de los pocos verbos que se ocupa del sistema o del pequeño sistema mediador en el Código de Procedimientos le da poquitas obligaciones al juez en apariencia, y una es la simple exhortación. Pero esta sala encontró que no puede estar limitado a una simple exhortación, por lo siguiente. Del lado izquierdo ustedes pueden ver que la consideración de la sala es que el juzgador ACU, el juzgador de origen, dejó de privilegiar, ¿recuerdan de dónde sacamos este verbo? Dejó de privilegiar el procedimiento de mediación. Este verbo no es gratuito. Como ustedes recordarán al principio de esta exposición, la base constitucional local, es decir, la Constitución Política de la Ciudad de México, usa ese verbo y no otro. Se privilegiará en la Ciudad de México, en la impartición de justicia, palabras más, palabras menos, se privilegiará a los MASC, mecanismos alternos de solución de controversias, dentro de los que se encuentra la mediación. Entonces, encuentra pues parcialmente fundada esta excepción, porque dejó el juez de primera instancia de privilegiar a los MASC, y le indica que ya no es tan potestativo eso de que cuando te indiquen que hay una excepción, ya no es tan potestativo que nada más los exhortes o los invites. Este contenido es de la resolución, y le indica al juez, tu verbo ya no es potestativo, debiste suspender el procedimiento y darle la oportunidad a quien lo solicitó de acudir a un MASC denominado mediación. Ya no te estoy preguntando si quieres o no, ya no te estoy diciendo que cumples únicamente exhortando, debiste suspender hasta por 2 meses. Y ojo aquí, no te estoy obligando a resolver en mediación, te estoy imponiendo la carga de suspender hasta por 2 meses nada más. Sigue indicando la sala que con esta omisión, que deja de pronunciarse o de privilegiar a los MASC, hay una violación al derecho humano de acceso al sistema de justicia alternativa. Al sistema de justicia alternativa. De toda mi lectura previa, de toda mi explicación previa, yo jamás había reconocido la existencia de un sistema de justicia alternativa. Si bien el 17 señala que la ley preverá mecanismos de solución de controversias o justicia alternativa, pero ya la sala, de alguna manera, se sacó de la manga, si lo quieren ver prima facie, un sistema. Y el razonamiento es el que ustedes encuentran a la izquierda. El 17 constitucional, la sala dice que hay un sistema de justicia alternativa y que está implícitamente reconocido en el artículo 17. Yo soy un poco más cauto en este momento, yo no sé si nos alcanza para hablar ya de un sistema como tal, que tenga un reconocimiento normativo. No obstante, finalmente, entusiasta y promotor de derechos humanos y del estudio de derechos humanos
de su ampliación, creo que puedo encontrar una base no constitucional, pero sí convencional, en los artículos 25, inciso 2, párrafo, perdón, numeral 2, inciso B, que habla en el que las partes que suscriben la Convención Interamericana promoverán el desarrollo del recurso judicial efectivo. Como recordarán, el 25 que se suele reconocer, el 25 de la Convención Interamericana, que suele estar reconocido como el derecho de acceso a la justicia a través de un recurso efectivo, tiene un conjunto de subderechos, y un subderecho es que las partes promoverán el desarrollo de un recurso judicial. Una vez más, ¿qué tan judicial somos los mediadores privados? De acuerdo a Ongay, de acuerdo a alguno que otro teórico más, somos parte del sistema judicial. Y desde allí quizás podamos ver que hay una linterna que alumbra un sistema de justicia alternativa. Y otro elemento de categoría convencional, lo postulo, lo someto a su consideración, lo encontraríamos en el 26 de la propia Convención Interamericana, en el que las partes se comprometen al desarrollo progresivo del contenido convencional. Entonces, habrá quien diga, supongo la mayoría, que estamos construyendo castillos en el aire y que no podemos apartarnos de la voluntad expresada en ley, porque si no, seguiremos convirtiendo esto en algo inacabable, inasible, pero habrá quien diga que todo aquello que amplíe la posibilidad de acceso a la justicia, incluyendo justicia alternativa, será bienvenido. El debate ahí está. Termina, pues, la sala indicando, y esto me parece muy significativo, que ya no basta con considerar como completo en este país o en esta ciudad el acceso a la justicia desde la impronta o desde las voces de pronta, imparcial, completa y gratuita. Verbos o adverbios o palabras tradicionalmente asociadas al proceso judicial. Dice la sala, ya no basta con eso. Ya también tienes que darle oportunidad a lo alternativo. Yo mismo tengo una crítica hacia esta voz porque no termina de gustarme que se les denomine mecanismos alternativos de solución de controversias. Soy más de la corriente que apuesta a que sean señalados como medios apropiados o ad hoc de solución de controversias, porque lo alternativo se sigue incluso intuyendo o recibiendo como de segundo orden. Y entonces, si queremos apostar a la consolidación de los MASC, yo soy de la corriente que indica que deberíamos de denominar los medios apropiados de solución de controversia, porque las personas mediadoras que están en el foro y todos los entusiastas de la mediación no me dejarán mentir cuando afirme que se construyen soluciones con las partes solo para estas partes, son trajes a la medida, entonces son métodos apropiados. Termina pues diciendo estas consideraciones la sala y señala, ya no cumples nada más con lo tradicionalmente señalado en 17, ahora también tienes que darle la oportunidad a lo alternativo en términos de lo que indica el 17. Termina con eso la decisión, ordena la reposición del procedimiento hasta la contestación de demanda, y el estado actual del juicio es, se está ventilando un amparo que propuso la actora, y aquí hay una cuestión bien interesante. El banco presenta un amparo directo con la lógica jurídica de que tratándose de una resolución que proviene de una sala de carácter civil de esta ciudad, pues está dentro de las hipótesis del amparo directo de manera expresa. Lo recibe el Tribunal Federal y se abstiene de conocimiento porque indica que el efecto de esa sentencia fue retrotraer los efectos hasta antes más bien hasta el punto de la contestación de demanda, que por lo tanto no se ha resuelto el fondo del asunto. Por lo tanto, remite esos autos a un juez de distrito y lo convierte en un amparo indirecto. Entonces, ahí también hay mucha carnita de donde podemos pues teorizar e ir experimentando, y actualmente pues el juicio se está resolviendo en esta vía control constitucional. Con esto termino estas experiencias judiciales que me da mucho gusto que me haya permitido la USEMPER compartir con todos ustedes. Y pues si no me indica otra cosa, Ana, de la USEMPER, abro un espacio de 5 o 10 minutos para que podamos conversar acerca de las preguntas que tengan. Les recuerdo que mi nombre es Luis Javier Calderón,
nos encuentran en esta página, en esta firma, que promueve los mecanismos alternos, decididamente la mediación arbitraje, y estamos a sus órdenes. Entonces, no sé, Ana, si leemos o tú me indicas hacia dónde caminamos, que nos restan de minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Joana. Voy a estar apoyando aquí a Ana Pau, que tuvo un problema de conexión por estas lluvias. Correcto, Entonces, Joana. ¿qué le parece si empezamos con las preguntas y respuestas? A ver, en la primera que nos hace Humberto Lima, gracias Humberto por tu pregunta, dice, concluida la mediación y se quiere modificar las medidas establecidas, ¿mediante qué vía se promueven esas modificaciones? Veo yo como dos ideas. Si estás mediando de manera originaria, puedes someterte de nueva cuenta a una mediación que se denominará remediación si quieres cambiar las condiciones originalmente establecidas. Pero si te refieres a que se proponga una mediación dentro del juicio o una vez concluido, en nuestra experiencia ha sido a través en el caso de lo que ya concluyó y está en vía de apremio, dentro de la propia vía de apremio. En el caso de lo que concluyó por una resolución, o sea, de manera natural, dentro de la ejecución de sentencia, que propiamente también es la vía de apremio. Entonces, en nuestra experiencia no lo hemos hecho a través de incidente, ha sido en la ejecución de sentencia. Espero haberte respondido. ¿Qué debemos entender por grupos vulnerables? Es una pregunta significativa, Humberto, porque la jurisprudencia, las convenciones internacionales de derechos humanos reconocen a ciertos sectores como tradicionalmente vulnerables. Si por ahí me proporcionas tu correo, te explayo un poco más y te propongo una respuesta mucho más sustentada, pero tradicionalmente son mujeres, niños o infantes, adultos mayores, algunas personas con discapacidad y personas que anteriormente se conocían como interdictas, pero ahora ya esta voz no, está censurada, está de hecho proscrita, y personas que no necesariamente pueden por sí mismas expresar su voluntad todo el tiempo y que necesitan una asistencia específica, ya sea médica o a través de un tercero, controlada generalmente pues, entonces, en términos generales, es una primera idea de grupos vulnerables, pero también ahora en este desarrollo de derechos humanos, cierta autoadscripción a grupos vulnerables, por ejemplo, comunidades indígenas, también representan un reto o una representatividad o un reconocimiento por parte de los demás, en el que sin demostrarlo, si tú te autoadscribes a una comunidad indígena que tradicionalmente ha sido un grupo vulnerable, también lo vas a hacer. Entonces, hay que estudiar el caso concreto para saber si no hay un tratamiento normativo, legislativo, jurisprudencial o convencional en el que te encuentres frente a una persona que esté adscrita a un grupo vulnerable. Erika Serrano, entiendo entonces que al momento de suspender, otorga esos 2 meses para el efecto de realizar un convenio. En términos generales, me gustaría decirte que sí. Lo que nos indica el Código de Procedimientos es que las partes van a proponer que van a asistir a un procedimiento, que van a acudir a la justicia alternativa y la suspensión podrá ser hasta por 2 meses. Si tú con la otra parte que estás llevando un juicio te pones de acuerdo en un día, que así de rápida es la mediación privada, y firmas tu convenio de mediación, al siguiente día, entonces al tercer día, tú estarás en posibilidad de señalar al juez de conocimiento que ya concluiste tu controversia, que estás frente a un convenio, que estás en vías de ser inscrito ante el tribunal, si es que lo celebras en mediación privada, porque más o menos nos tardamos 15 días en ir y venir, y que tendrá que archivar su asunto y que tú ya estás en la justicia alternativa resolviendo tu controversia. Ernesto Luis, actualmente tuve un caso similar en materia familiar de que la audiencia, en lugar de exhortar a las partes a la mediación o conciliación, el secretario de acuerdos se fue directamente al desahogo de pruebas, lo que nos afectó, y presentamos apelación argumentando eso. Mira, pues, Ernesto, estás viviendo junto con los mediadores privados de esta ciudad, en el caso del equipo de Acierta, las cuestiones en tiempo real. Yo te diría, si te sirven estos argumentos que comparto en la presentación, son argumentos que ya expresó una sala civil y pues con eso podremos ir mutuamente fortaleciendo el sistema de mediación privada en nuestra ciudad.
te felicito porque pues detectaste esta falencia juzgador, y con todo y las buenas intenciones que quizás puede tener un juez, bueno, se les puede ir una que otra cosa. El Helio Victoria Guzmán, el proyecto de ley sobre solución alternativa de conflictos obliga a las partes a acudir en conciliación y o mediación antes de acudir ante un juez. Mira, hasta donde sé, Helio Victoria, dentro de los 4, ahora entiendo 5 proyectos que se siguen discutiendo en el Congreso Federal, hay uno, solo uno, que sí apuesta por una mediación prejudicial o una participación similar a como está ocurriendo en materia laboral, en el que tienes que acudir a mediación pública o privada o un centro de mediación, y si no lo puedes resolver ahí, entonces sí podrás acudir ante un tribunal. Esto tiene con las uñas afuera y de cabeza a la gran mayoría de los postulantes del país. Yo no quisiera que esto fuera tan tajante, porque si no nos va a pasar como en Italia, que hubo un cambio normativo de esta naturaleza y lo único que provocaron fue todavía más dilación procesal, porque las impugnaciones de los abogados ahora se fueron a su control constitucional y terminaron por echar abajo esta solución. Yo creo que debe de ser un tema de cultura, de cambio en la enseñanza del derecho, para que a nosotros, considero yo todavía parte de esas generaciones que nos enseñaron a en todo momento subirnos al ring, apostemos por llevar soluciones rápidas, efectivas, cuidadas desde la perspectiva legal y constitucional a nuestros defendidos, a nuestros clientes, a nuestros mediados, y ya no estemos en esta rueda sin fin que es el trámite judicial que se prolonga indefinidamente en el tiempo. Entonces, para contestar, hay un proyecto que sí lo hace, los demás no. Considera que puede haber una reposición por esa situación. Ernesto Luis, creo que no entiendo tu pregunta, pero más bien la reposición ya existió, ya se ordenó por la sala. Habrá que ver qué indica el juez de distrito para ver si pues va con la sala o revoca esa decisión y le da nuevos parámetros para resolver. Gracias, estimado José Manuel. Un saludo a los mediadores de Jalisco. Te aprecio mucho, amigo, las palabras. Humberto Lima, ¿cuánto cobra el que interviene como mediador? No tenemos arancel, Humberto. Hay una libre determinación del cobro de honorarios. Si bien sí existen parámetros para conducir por sesiones las mediaciones, no todo se conduce por sesiones. Hay muchas veces en las que los abogados postulantes que ya van conociendo este sistema llegan con una idea, con su parte para arreglar ya la controversia, y ustedes indíquenme, ¿existe o no la comparecencia para levantar demandas de alimentos, la comparecencia para resolver cuestiones penales, para convenir por cuestiones transaccionales dentro o fuera de juicio? Ya existe esta tradición en los foros. También está ocurriendo en la mediación. Ya llegan las partes con una propuesta de solución. Nuestro trabajo ya no va a ser, si así lo decidimos, pasar de 0 a 100, de hacer invitaciones, de sentarnos. Será de revisar que los parámetros de negociación en las que estamos asistiendo estén conforme a derecho, que no estemos violentando disposiciones de orden público, que no estemos violentando cuestiones ya decididas por los juzgados federales o locales, y entonces encauzar nuestro convenio de manera muy rápida. Por lo tanto, no hay un cobro único. Hay quienes parametrizamos conforme al valor del negocio, hay quienes parametrizamos conforme a las horas de intervención en un asunto, pero digamos que siempre el arreglo suele ser, hemos hecho un estudio, aquí en La Cierta colabora un economista, y hemos hecho un estudio en el que los costos de la mediación versus otros modelos como el arbitraje o como el foro judicial llega a ser hasta 70% menor. Esto, dentro de nuestra propia comunidad mediadora, hay quien nos critica mucho, y esas críticas son muy bienvenidas porque pareciera que estamos abaratando el sistema, y hay quienes, como en La Cierta, consideramos que esto debe democratizarse, debe de llegar a la máxima cantidad de gente posible, porque si no, no sirve de mucho. Helio Victoria, ¿cuál es la causa de que en las universidades no se establezca como obligatoria la clase de mediación de conciliación? ¿No cree usted que debe enseñarse a los futuros abogados? Sí, fíjate, la UNAM, que es como el gran referente todavía en nuestro país para la enseñanza del derecho, ya desde hace unos cuantos años para acá tienen su plan de estudios como obligatoria esta materia,
mediación en específico. Ya hay una especialidad en la UNAM, ya hay en muchas universidades, puedo decir que ya está como obligatoria esta enseñanza, y creo que el momento de los métodos apropiados de solución de controversias es el de este siglo. El gran punto del siglo pasado, después del periodo posguerra, fue sentar bases a nivel internacional de convivencia, y dadas las circunstancias de violencia grande en muchísimos países y de su territorio, en grandes zonas de territorio, si no apostamos por pacificar este país a través de MASC, poco les vamos a dejar las ciencias. Así de grave creo que es el tema. Tomo tu correo, licenciado Islas, te mando un correo y empezamos a platicar con mucho gusto, sin costo, para que quien quiera preguntarnos cosas, lo diga. Por ahí dejo mi correo. Mira, Ernesto, si me puedes mandar tú un correo, allá contacto, y de ahí ya empezamos a platicar. Erika, sí, en el Estado de México, desde hace 2 años, si no mal recuerdo, en marzo de 2021, en materia familiar, se agregó, se añadió al código la Junta Informativa, y como te digo, todo indica, el mismo magistrado Valls lamenta esta situación, todo indica que no está siendo tan exitoso, por no llamarle fracaso. Están viendo la Junta Informativa como un requisito a llenar, por supuesto motivado por una mala asesoría de los abogados postulantes, entonces no está sirviendo como se requiere. Esto es mucho más allá que un simple señalamiento o una exigencia para los procesalistas. Tiene que ser un tema cultural. ¿Existe curso para mediador privado? Sí, Luis. Sí, y sí, el tribunal certifica a los mediadores. Recientemente, de hecho, fue una cosa muy, muy rápida. Yo pertenezco a la 15ª generación de mediadores, orgullosamente, una vez más, a mis amigos, que somos de 2019, y entre 2020, 2021 y 2022, seguramente, como tema de fondo la pandemia, no hubo convocatorias del Tribunal de la Ciudad de México, pero hace cosa de un mes nació, y de hecho ahorita están en clase, la generación número 16 de esta ciudad. Entonces yo te invitaría a que, si es tu deseo acercarte y certificarte para ser mediador privado, estés todo el tiempo atento a las convocatorias que se publican en boletín. Yo, en mi caso particular, yo me acerqué al CEJA ahí a pedir informes, me anotaron ahí en un listado como de espera, y la verdad es que sí cumplieron su palabra. Cuando se emitió en aquel momento, en 2019, la convocatoria, me hicieron favor de comunicarse conmigo para si estaba interesado, y pues yo envié mis documentos y eventualmente me certifiqué. Ojo, suele ser criticado el modelo Ciudad de México por otras entidades federativas por su costo. A nosotros nos tocó pagar entre derechos, por el diplomado, tenemos una serie de cuestiones que tenemos que llenarle al tribunal, como es una fianza, un libro, un sello, oficinas, etcétera. Terminamos pagando cerca de 100,000 pesos para la certificación. Te tengo buenas noticias, en esta ocasión le bajaron 10,000 pesos, entonces esta generación terminará pagando más o menos 90,000 para obtener, después de los exámenes y después de todo la parafernalia, certificación. Entonces hay que estar listos para tener una inversión, pero desde la perspectiva humana y profesional yo te diría vale muchísimo la pena. Lucía Montejo, maestro, una mediación en donde la persona que va a proporcionar los alimentos trabaja 3 días a la semana, taxista, medio tiempo, la semanal, o sea, la quincena son 1,500, son 2 niños, queda el 800 quincenal. Se puede, ya que aduce que no tiene más ingresos porque no le dan trabajo. ¿Qué se puede hacer? Uy, no te puedo decir si se puede o no. Recordemos que en materia de mediación familiar no hay nada que esté escrito en tabla, ¿no? O en piedra. El caso concreto nos definirá si estamos ante una realidad económica que aparentemente, en este caso, el 50% de su ingreso sea suficiente, o si esta persona obligada alimentaria tiene que buscar otro trabajo, tiene que hacer de todo para poder proveer. No tengo una respuesta concreta. Lo que te puedo decir es que atendiendo a las circunstancias del caso en las sesiones de mediación, tú como persona mediadora te vas enterando verdaderamente de las cosas, y las partes, sin duda alguna, y este poder transformador de la mediación es real, y cuando lo experimentas es sumamente satisfactorio. Te vas dando cuenta a través de los relatos y de los propios acuerdos que van haciendo los mediados, de si están en esa circunstancia o no.
cuestión totalmente apartada del foro jurisdiccional, en donde todo el mundo piensa que le miente a todo el mundo, ¿no? En la mediación familiar, que es la más cercana al modelo de 0 a 100 que propone por las reglas y el sistema que tenemos, sí llegas a revisar si esto es real o no, y si esa es la posibilidad real de esta familia, bueno, pues será la realidad de esta familia, ¿no? ¿no? Tratándose de hijos, quienes tengan hijos, como su servidor no nos deja mentir, no hay dinero que alcance, si ganas poco, mucho, siempre hay necesidad de tener algo más en el bolsillo para las necesidades de los hijos. Espero pues darte un poco de orientación al respecto. Ernesto Luis nos compartirá la resolución de la sala que expuso. No puedo compartirte la resolución porque sigue estando ventilada ahorita en el amparo, pero cuando salga el amparo te prometo que te propongo te envío la resolución en versión pública. Ahorita lamentablemente pues justo por eso solamente tuve extractos, pues porque es un tema que está ventilando. Si no hay otra pregunta, queridos atendientes, les agradezco mucho su interés. Ojalá y quienes son postulantes se acerquen con algún mediador público-privado. Hay mucho expertise, hay grandes abogados y abogadas con capacitaciones de muchas materias. Ya algunos nos consideramos con cierta especialización en el caso de acierta materia mercantil, en el caso de mediadores muy cercanos, o de los conocemos muy cercanos, grandes especialistas en materia familiar. Ya hay mediadores bursátiles, hay mediadores en materia ambiental. Nos vamos a seguir especializando y sobreespecializando. Entonces, pues les invito a que se acerquen a los métodos alternos de sus controversias y dentro de estos a la mediación. Una vez más, gracias a la USEMPER y estamos a sus órdenes. Que sigan teniendo una gran tarde del Día del Abogado y gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Luis. Al contrario, es un gusto para nosotros tener a grandes ponentes como lo es usted. Gracias a todos los que estuvieron conectados en esta tarde y nuevamente feliz día, disfruten mucho su día y bueno, un abrazo y linda tarde. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bye.